Hola amigos del ajedrez, hoy vamos a estudiar una introducción al peón aislado en el centro. Nos referimos principalmente al peón dama aislado, que tiene una gran importancia para el conocimiento de este tema. Vamos a continuar después de observar esta posición donde aparece un peón dama aislado de las blancas, que también pudiera aparecer por las negras, con otro ejemplo para seguir entendiendo la importancia del conocimiento de este tema. Estudiaremos las características de una estructura así, que se encuentra en el medio del tablero, es decir, en una de las casillas centrales D4, E4, D5 y E5. Estas posiciones pueden surgir de un gran número de oportunidades en las aperturas diferentes. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, la defensa francesa, defensa siciliana, gambito de dama, defensa Caro-Kann. La experiencia demuestra que el peón central aislado más frecuente es el peón de dama solitario, el peón D4 para las blancas y el peón D5 para las negras. Por lo tanto, los ejemplos más instructivos presentarán este tipo particular de aislados, de peones aislados. Es muy poco común que aparezca en el centro un peón aislado en la columna E, tanto por las blancas como por las negras. Además, dichas características son bastante diferentes. Los pocos ejemplos anteriores muestran que en posiciones con el peón aislado, los peones restantes se pueden colocar en muchas configuraciones diferentes. Es importante tener esto en cuenta, ya que las características de la estructura de peones pueden afectar significativamente la eficiencia del plan de juego que elija uno u otro bando. Fuerza y debilidad del peón central aislado. La primera desventaja principal del peón aislado es que es imposible protegerlo con otro peón, lo que lo convierte en una debilidad duradera. El segundo es el hecho de que el oponente puede utilizar las casillas de enfrente, principalmente en este ejemplo D4, como fortalezas para sus piezas. La debilidad del peón aislado aumenta si la posición se simplifica y llega a un final. Si el peón aislado es atacado, su necesidad de protección restringe la movilidad y las posibilidades de las otras piezas. Además, a medida que aumenta la presión sobre el isolani, que así es como también se le conoce en el argot ajedrecístico, el oponente puede empezar a apuntar también a otras casillas centrales. Las piezas del bando activo suelen ocupar posiciones fuertemente centralizadas y como resultado se ejercerá presión sobre todo el tablero. Si un bando es capaz de lanzar un asalto total contra el peón aislado, normalmente está condenado a caer. Pero el peón aislado no solo crea desventaja, que su propietario suele empezar a sentir cuando la posición se simplifica, sino que también tiene una serie de ventajas que se manifiestan principalmente en el medio juego. En primer lugar, la ventaja espacial, que permite redistribuir fácilmente las piezas y crear amenazas en diferentes partes del tablero, principalmente en el flanco del rey. Además, el peón aislado bien puede sostener una pieza menor centralizada, principalmente un caballo, creando así los requisitos previos para lanzar un ataque a la posición del enroque corto del adversario.
Y finalmente, el peón de dama aislado le permite ejercer control sobre las columnas E y C adyacentes, que quedan una abierta y otra semiabierta, como el caso de la columna E. En la posición, por ejemplo, las blancas tienen un puesto avanzado en E5, ejercen presión en la columna E y planean amenazas en el flanco del rey. Observe la torre de E3 que está dispuesta a trasladarse hacia el ala del rey para contribuir en el ataque conjuntamente con la dama de C2, el alfil de B1, el caballo de E5. Aquí hay otro ejemplo en el que las blancas tienen el puesto avanzado en C5 con un caballo bien situado ahí, ejercen presión a lo largo de la columna C. Para desalojar este caballo, por ejemplo, por medio de B6, crearía entonces una debilidad en el peón de C6, lo cual traería mayores dificultades a las negras. Planes para jugar contra el peón dama aislado. 1. Presión sobre el peón aislado. Este plan es muy simple. Se basa en organizar la presión sobre el peón aislado para restringir la actividad de las piezas del oponente que deben protegerlo, o simplemente con el objetivo de ganar el peón. La implementación de este plan generalmente implica los siguientes métodos de juego típicos. A. Bloqueando el peón aislado. En la posición, el caballo negro ocupa el puesto avanzado en D5 y bloquea el peón de D4. Esta herramienta consiste en colocar una pieza delante del peón aislado. En este caso, la pieza de bloqueo está convenientemente situada, ya que se encuentra en el centro y no puede ser atacado por los peones o piezas pesadas del oponente. En vista de lo anterior, se supone que el caballo es el mejor bloqueador, mientras que la dama es la peor, ya que puede ser ahuyentada por cualquier pieza, de menor valor, por supuesto. Otro punto importante es que el bloqueo del peón aislado lo convierte en un objetivo inamovible. Es difícil de avanzar o de mover este peón de D4 cuando está bloqueado, a no ser que se produzcan cambios de piezas en E5 o en C5. B. Doblando las torres en la columna semiabierta donde está el peón aislado. Este es otro dispositivo frecuente que proporciona una fuerte presión sobre el peón aislado y confina las piezas del oponente que tienen que protegerlo. Todas las piezas negras están objetivamente encargadas de defender el peón de D5. El ataque a la casilla D5 es irresistible. Aquí podemos mencionar también que el peón de E3 blanco puede en cualquier momento, si no ahora mismo, al tocarle jugar, avanzar a E4, lo cual proporcionaría un elemento más al ataque sobre el peón aislado. C. Redistribución e intercambio de piezas menores. En la posición que mostramos en esta anterior después del cambio de las piezas menores de las negras, el peón aislado ya no se puede defender. La presión sobre el peón aislado puede intensificarse redistribuyendo las fuerzas en casilla desde la que atacan al peón o intercambiando a sus diferentes defensores. En esta posición podemos observar que las blancas pueden eliminar el alfil de C6 y el caballo de F6, con lo cual se eliminan dos defensores importantes del débil peón de D5. 2.
cambio de piezas con el objetivo de simplificar la posición. Además de simplificar la posición, los intercambios de piezas también pueden perseguir otros objetivos específicos. 1. Cambio destinado a debilitar el potencial de ataque del oponente, por ejemplo, el cambio en E7 de los alfiles tras la maniobra caballo F6 H5, que puede seguir después la maniobra caballo E7 D5. Y también mencionar que una vez realizado esos cambios, el caballo de H5 puede regresar a F6 manteniendo más control sobre la casilla D5. Dos. Cambio de piezas con el objetivo de simplificar la posición. Intercambio con el objetivo de consolidar el control de la casilla de bloqueo, así como de las casillas alrededor del peón aislado. Por ejemplo, una pareja de caballos como en este diagrama. Las blancas han jugado caballo F3 a E5 con la intención de cambiar el caballo de C6, una pieza que mantiene bajo control la casilla D4. 3. Intercambio con el objetivo de encaminar el juego hacia un final favorable. Como ya sabes, en el medio juego el peón aislado se compensa con el juego activo de piezas. En el final, la debilidad de los isolani, así recordamos, también se conoce el peón dama aislado, se vuelve más tangible, un objetivo más fácil de atacar. Las operaciones de cambio se llevan a cabo con mayor frecuencia en la casilla de bloqueo o en casillas adyacentes al peón aislado. El bando con el peón aislado debería buscar forma de deshacerse de esa debilidad, por ejemplo, recapturando con el peón aislado en D4 después de un cambio en E5 o obligando al oponente a tomar la casilla de bloqueo con su peón, con su propio peón. Después de esto surge una posición con peones aislados simétricos que hemos estudiado en vídeos anteriores. Quiere decir que el peón dama aislado puede desaparecer por varias formas. Cuando se realiza un cambio, en el caso del peón de D4, en E5, donde el peón va a esa casilla y desaparece esa debilidad. Un método también que se utiliza en diferentes posiciones con el peón dama aislado es sacrificarlo, avanzar el peón aunque lo pierda, pero esto deja también al contrario con un peón dama aislado y una casilla en D4 que puede ser un punto fuerte para una pieza, un puesto avanzado. Ese método también se utiliza para eliminar o de hacer desaparecer el peón dama aislado. Ahora vemos cómo se juega con el peón dama aislado, el bando que lo tiene. Existen dos planes principales cuando se juega con el peón central aislado. 1. Ataque de piezas al rey. El bando con el isolani en el centro suele tener buenas posibilidades de atacar al rey contrario, pero Nimzowitsch ya advirtió contra un ataque precipitado cuando no hay motivo u objetivos. Por ello, en su opinión, un prerequisito para un ataque podría ser, por ejemplo, la ausencia de un caballo negro en F6 en una posición con el peón dama aislado blanco, después del enroque de las negras en el ala del rey, o la posibilidad de eliminar ese caballo protector del rey. El caballo de F6 siempre es una pieza muy importante en la defensa del enroque. Por lo tanto, escribió el famoso ajedrecista:
Antes de iniciar un ataque es esencial un despliegue sólido de las piezas, destinado a proteger de forma fiable el peón de D4 con las maniobras alfil E3, dama D2, torre C1, torre D1, alfil D3 y alfil B1, y tratar de llevar las piezas pesadas hacia el ala del rey. Y solo después de que las piezas negras hayan abandonado el flanco del rey o hayan sido eliminadas, las blancas podrán proceder al ataque, continuó Ninšović. La práctica moderna ha demostrado que no es necesario seguir estrictamente las recomendaciones de Ninšović. Un ataque también puede prepararse con éxito mediante otras disposiciones. Observe el diagrama que mostramos. Pero para un ataque exitoso al rey se deben prever las siguientes características. 1. El peón aislado de importancia estratégica debe estar bien protegido. 2. Un caballo centralizado en E5 para las blancas o en E4 para las negras si tienen su peón aislado en D5. Los alfiles. 3. Los alfiles deben apuntar a la posición del enroque. 4. La posibilidad de utilizar la tercera fila para transferir las piezas pesadas al flanco de rey, como habíamos mencionado en uno de los ejemplos anteriores, donde la torre de F estaba en E1 y esta pieza podía en cualquier momento trasladarse a E3 y al ala del rey a G3 o H3. 2. Ruptura central para abrir el juego. Este plan demuestra el potencial dinámico del peón aislado cuando avanza en posiciones con estas estructuras de peones que mostramos. Por regla general, la ruptura del juego en tales situaciones da como resultado el intercambio del peón central aislado, creando el centro abierto. Puede estudiar o ver los vídeos de centro abierto y centro móvil que ya hemos publicado. La casilla que deja libre puede ser ocupada favorablemente por una pieza, como habíamos mencionado en estas posiciones. En el de la izquierda, la casilla D5 puede ser ocupada por una pieza negra, y en el de la derecha, la casilla D4 puede ser utilizada precisamente por una pieza blanca. 2. Ruptura central para abrir el juego. Un jugador se beneficiará de la apertura del juego central al avanzar su Isolani si 1. Sus piezas están más activas o pueden activarse bruscamente tras los cambios. 2. Tiene que evitar el bloqueo del peón central o deshacerse de esta debilidad. 3. Puede tomar la iniciativa o aprovechar la falta de armonía de las piezas contrarias del enemigo. Aprenderá más sobre estos planes y métodos de juego a favor y en contra del peón aislado después de estudiar las siguientes partidas de ajedrecistas conocidos que estudiaremos en los próximos vídeos. Muchas gracias por su atención. Deseo que esta introducción al peón dama aislado, el Isolani, sea útil, le sea útil a los que hayan llegado hasta aquí. Nos vemos, como siempre, en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!